Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de programación desde cero con PCI. En el video anterior estuvimos viendo las estructuras repetitivas, especialmente la estructura mientras. Esta estructura mientras habíamos dicho que era de uno de los dos tipos que existían. Teníamos las condicionales y teníamos las incondicionales. Las incondicionales eran las que no tenían una condición, justamente dicho por el nombre, y las condicionales son aquellas que, justamente como también lo dice el nombre, cuentan con una condición para ejecutarse. Mientras esta condición se esté cumpliendo, el ciclo o el bucle se va a estar ejecutando. De una manera similar, vamos a tener las estructuras repetitivas o ciclos repetir hasta. Estas las vamos a ver ahora más en profundidad, pero antes vamos con la intro y arrancamos. Entonces, en esta clase, como dije, vamos a ver la estructura repetir hasta. A diferencia del mientras, el repetir hasta lo que va a pasar es que va a ejecutarse al menos una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el mientras, nosotros ¿qué pasaba? Teníamos el mientras, una condición y una instrucción dentro del mientras. Entonces, mientras la condición se cumpliese, la instrucción dentro de la estructura se iba a ejecutar. Ahora, en este caso, en el repetir hasta, lo que va a suceder es que al menos una vez se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque la condición está al final. Y a diferencia del mientras, que solo se ejecutaba cuando la condición se cumplía, en este caso vamos a ver lo que va a entrar al bucle una vez, va a ejecutar la instrucción, va a llegar a la condición hasta que, y la expresión booleana que es la condición. Entonces la instrucción una vez se ejecuta y se evalúa la condición. Si la condición no se cumple, entonces el bucle vuelve de nuevo. Esa es otra diferencia, que con el mientras, siempre y cuando la condición se cumpliese, entraba al bucle. En este caso, siempre y cuando la condición no se cumpla, va a entrar al bucle. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense cómo dice la palabra, repetir hasta que esta condición sea verdadera. Si la condición esta es verdadera, se corta el bucle. Entonces, si ponemos una condición falsa, lo que pasa es que vuelve a repetir. También podemos ver que estas estructuras, repetir hasta, se pueden encontrar como hacer mientras o en los lenguajes de programación como el do while. Es justamente lo mismo que estamos viendo acá, escrito de otra manera. Bien, acá podemos ver un ejemplo de esto que acabamos de hablar y podemos ver cómo definimos una variable var como entero, la inicializamos en 0 y después iniciamos el ciclo repetir hasta. Como dijimos, una vez, o sea, la primera vez se va a ejecutar independientemente de la condición. Entonces, entramos, se muestra el mensaje en pantalla, hola, ¿qué tal? Y acá podemos ver una variable que, como dijimos que era en el video anterior, era una variable contador. Las variables contador son aquellas que nos van a permitir contar justamente la cantidad de vueltas o repeticiones que se dan en el ciclo. Justamente este tipo de bucles que son condicionales, nosotros no podemos saber la cantidad de vueltas que van a dar. Entonces, para solventar este problema, lo que hacemos es usar las variables contador. Y estas también son utilizadas para darle corte al ciclo. Si no, de otra manera, nosotros no colocamos esto y el ciclo se va a ejecutar infinita cantidad de veces. No va a cortar nunca. ¿Por qué? Porque en la condición tenemos que va a cortar cuando var sea igual a 5. Entonces, la primera vuelta se va a ejecutar, var va a pasar a valer 1, como var no es igual a 5, entonces se vuelve a ejecutar. Vuelve a mostrarse el mensaje y nos vuelve a aumentar en 1 la variable var. Ahora vale 2, no es igual a 5 y así sucesivamente hasta que var valga 5, entonces la condición se cumple y se sale del ciclo y se continúa con el algoritmo. Acá lo podemos ver de manera escrita en pseudocódigo. Se coloca el repetir primero, luego el código, la instrucción y después hasta que y la condición de corte. La condición que se tiene que cumplir para que corte o se salga del ciclo que hemos programado. O sea, si nos ponemos a pensar cuántas vueltas va a dar este ciclo, si nosotros le ponemos la variable var en 5, va a dar desde 0 hasta 5. Va a dar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, va a dar 6 vueltas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué similitudes existen entre el mientras y el repetir? Bien, justamente como vimos recién, el mientras se ejecuta con una condición y el repetir, de igual manera, vamos a tener una condición. O sea, ambos van a compartir esa característica, que van a tener una condición que va a hacer que se ejecute
o no se ejecute la instrucción que hay dentro de este código o de este ciclo, de esta estructura. Esa es la similitud principal de este código o de esta estructura. Un ejemplo que podemos ver un poquito más complejo es el que vemos en pantalla. Este ejemplo, nosotros podemos ver que tenemos una variable contador, una variable total, después un mensaje, una entrada de la variable por teclado y un ciclo. Este ciclo tenemos la condición adelante, fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Como es la condición adelante, es un ciclo mientras. Tenemos la condición y mientras esta condición se cumpla, entonces se va a ejecutar la instrucción dentro. Si no se cumple, se continúa. Y después tenemos un contador, o sea, una variable contador y otro ciclo. En este caso, como tenemos la condición al final, es un ciclo repetir. Como sabemos, el ciclo repetir, como vimos recién, solo se va a volver a repetir cuando la condición no se cumple. Si se cumple la condición, se corta el ciclo y se continúa con el mensaje en pantalla y se termina el algoritmo. Visto en código es de la siguiente manera. Y bueno, como hemos ido un poquito más rápido, entonces lo que vamos a hacer es verlo en PCI. Yo les tengo preparado acá, vamos a poner un poquito más grande, el algoritmo, el mismo que tenemos en pantalla en la presentación, pero en PCI. Bien, vamos a ejecutarlo para que vean cómo es que funciona. Vamos a ejecutarlo paso a paso y fíjense lo que pasa. Nos va a pedir la cantidad de bidones que queremos llenar. Vamos a ponerle 5 bidones. A ver, nos va a decir que no porque no nos permite el ciclo, fíjense. Acá nos pregunta, ¿la condición total es mayor a 1? Sí. Entonces nos dice que no es posible, no es un valor posible, tenemos que ingresar uno nuevo. Ingresamos el nuevo valor y le ponemos 1 para que se cumpla la condición. Entonces la condición no se cumple, para que no se cumpla la condición. No se cumple la condición, entonces sale del bucle, se inicializa el contador en 0, entra al repetir. Acuérdense que el repetir se ejecutaba al menos una vez. La primera no tenemos la condición sino hasta el final. Entonces, ¿qué va a pasar? Se ejecuta una, el contador aumenta, por lo tanto el contador ahora vale 1. Escribir se llenó y nos va a escribir se llenó contador que ahora vale 1. Entonces se llenó 1. Contador es igual a total. Total, ¿cuánto habíamos puesto? Que era 1. Es igual. Por lo tanto, en la siguiente se va a cortar. Pero ¿qué pasa? Fíjense, como tenemos la condición al final, se va a volver a ejecutar de nuevo todo. Fíjense que se va a volver a ejecutar. Entonces, contador ahora vale 2. Se llenó el segundo. ¿Está? Entonces ahora, cuando escribimos se llenaron los, un bidón. ¿Se dan cuenta? Ese es el pequeño detalle que hay que tener en cuenta para este tipo de estructura. Este tipo de estructura siempre se va a ejecutar al menos una vez. En este caso, no nos funcionaría este tipo de lógica. ¿Por qué? Porque siempre se va a ejecutar el contador una vez, más de la que necesitamos. Entonces, por ahí hay que tener, justamente como les dije recién, en cuenta que el repetir siempre va a tener una repetición más que el mientras, en ese sentido. Por eso que es algo muy característico, por eso se los puse este ejemplo, muy característico del repetir, o sea, muy de este ejemplo y puede que en la mayoría de los casos sea útil el repetir hasta o el repetir mientras. Acá me acabo de dar cuenta que yo los tenía recién como repetir hasta y acá en PCI lo tengo como repetir mientras. Bueno, fíjense acá que tenemos la misma, o sea, funcionan iguales. Es lo mismo, es lo que le decía al comienzo del video. El repetir puede ser repetir hasta, repetir mientras o hacer mientras, también puede ser. Son distintas maneras de escribirlo, pero funcionan igual. La lógica es la misma. Así que bueno, eso es cómo funciona, esa es la estructura, así es, esos son los cuidados que hay que tener, por eso les quería mostrar este ejemplo. Y bueno, hemos llegado hasta este punto, hemos terminado con la clase de hoy, espero que les haya gustado, ha sido un poquito más cortita que las demás, por ahí un poquito más dinámica también. Así que, sin más, me despido, como les digo siempre, si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, denle a la campanita, denle al botoncito de me gusta, compartan el video con sus amigos y nos vemos en la próxima clase.